Que el Señor les bendiga, queridos hermanos y amigos. Gracias a Dios por este tiempo que nos da de poder compartir la palabra del Señor. Quisiera recordar un texto muy conocido del Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Un hermoso versículo, un hermoso texto que realmente conocemos bien. Ahora, cuando Jesús lo dijo, se estaba acercando al momento de la cruz, se estaba acercando al momento de su crucifixión, y seguramente los discípulos estaban tristes, no pudieron comprender, tal vez en su profundidad, el significado de este texto. Ellos tenían en su mente, cuando Jesús les dijo que debía morir, que debía ir a la cruz, realmente una gran tristeza. Por otro lado, seguramente habría temor en sus corazones, incomprensión, ¿por qué debería pasar esto? A pesar de que también les hizo promesas maravillosas sobre la casa del Padre Celestial, sobre su reunión con ellos y la participación de su gloria allí en el cielo por la eternidad, como encontramos allí en el Evangelio de Juan, cuando el Señor le dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús les había hecho promesas, sin embargo, no era fácil que ellos comprendieran realmente lo que estaba por venir. Jesús sabía que sus discípulos no podían entender cabalmente la obra de la cruz, lo que el Señor les había anticipado, de qué manera Él tenía que enfrentar la cruz para traer salvación a toda la humanidad. Tal vez cuando hoy lo miramos nosotros podemos comprenderlo mucho mejor. A la distancia, con la perspectiva de una obra ya realizada, es mucho más fácil comprender estas palabras. Creo que para ellos, en realidad, fueron difíciles de poder entender el verdadero significado. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, le dijo Jesús, sino por mí. Creo que el camino es el único camino que nos conduce a la vida, pero también podemos analizar algunos aspectos importantes. Jesús también es el camino hacia la libertad. Jesús es la libertad de la esclavitud al pecado. Él es el que nos da la verdadera libertad. Todas las personas, todo ser humano está esclavizado al pecado. Bien enseña la palabra que en Juan capítulo 8, versículo 34, dice: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. De tal manera que cuando entendemos que todos somos pecadores y todos, sin distinción de raza, de clase, somos pecadores, entendemos que evidentemente esto nos toca a todos. Por eso necesitamos la salvación en Cristo. El pecado no solo esclaviza, sino además separa a las personas de Dios. Si hay un separador, algo que nos aísla de la presencia de Dios, es el pecado. Y solo Jesús puede librar a la persona justamente de este problema. Solo Jesús puede librar a una persona de la esclavitud al pecado. No hay otro remedio, no hay otra forma. Podríamos decir que el remedio para el pecado y para las consecuencias del pecado es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Todos necesitamos el perdón, la liberación del poder y aún también de las consecuencias del pecado. Jesús es la libertad también del fracaso del pecado. ¿De qué sirve al hombre ganar, dice Marcos 8:36, ganar el mundo entero y perder su alma? Sin la salvación, las personas son fracasadas por la eternidad. No hay ninguna cosa que pueda realmente mostrar alguna esperanza fuera del Señor. Aunque sean personas que tengan en la tierra tal vez un poder político o posean riquezas o tal vez tengan grandes posesiones, sin embargo todo esto no les sirve absolutamente de nada. Solo Jesús puede pagar la deuda de nuestro pecado y librarnos de la muerte eterna, que es la paga del pecado
que es la consecuencia final del pecado. En 1 de Pedro 1, 18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. La sangre de Cristo es lo único que puede realmente cubrir nuestros pecados y que podamos a través de la obra redentora de Cristo alcanzar la salvación. Jesús también es la libertad de la desesperanza del pecado. Nadie querría ir a la perdición. Seguramente nadie voluntariamente dice yo quiero ir a la perdición, quiero ir a la muerte. Sin embargo, ¿cómo podemos explicar que las personas pasan la vida sin Dios transitando un camino que en definitiva tiene el único fin o como único fin la muerte y la perdición? Y esto es algo real, esto es lo que vemos, esto tiene que ver con la historia de la humanidad. Entonces, qué importante que podamos aceptar y recibir a Jesucristo como el camino, como el único camino que nos conduce a Dios, porque es el único que puede librarnos y darnos la libertad del pecado, que es el impedimento para que lleguemos a la presencia de Dios. En segunda instancia podemos decir que Jesús es el camino a la victoria, el camino a una vida victoriosa. Lo más seguro en la vida es la muerte. Si hay algo que indefectiblemente ocurre, es que morimos todos de la misma manera. No hay nadie que pueda exceptuarse de esto. Jesucristo, sin embargo, venció la muerte al resucitar de entre los muertos. Entonces acá hay algo importante en este camino que nos conduce a una victoria justamente sobre la muerte, y en este caso sobre la muerte eterna. Hay un hermoso texto en la carta a los Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que él por medio de su muerte venció al que tenía el imperio de la muerte, y este es el diablo, el que tiene el imperio de la muerte, pero el Señor lo venció al resucitar de entre los muertos. Tomó la victoria allí en la cruz. Y ¿saben una cosa? Que la victoria de Cristo es nuestra victoria. Y esto es lo importante. El Señor no tuvo que vencer por Él, porque Él es Dios. Él tuvo que vencer para darnos la victoria a nosotros y poder disfrutar de esta victoria. Jesús es quien nos lleva inclusive de victoria en victoria a través de las adversidades de la vida. Esa victoria que hablamos definitiva sobre la muerte, sobre la condenación, sobre la perdición, también el Señor nos muestra un camino de bendición y de victoria mientras transitamos aquí sobre la tierra. Porque el hecho de conocer al Señor no nos exime de tener que enfrentar adversidades, problemas, dificultades y pasar por situaciones difíciles. Entonces, el apóstol Pablo, de una manera muy sencilla, muy clara, dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Mire lo que dice Pablo, que en medio de las luchas no hay triunfo sin lucha, no hay victoria sin lucha. De tal manera que aceptamos que realmente esto es así. Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Allí en Juan 16:33. Y como dijimos antes, lo repetimos, la victoria de Jesús es nuestra victoria. Es la victoria que podemos tener en medio de las presiones y de las cosas que ocurren en este mundo. El apóstol Pablo abundó un poco más en esto, y ahí en la carta a los Romanos capítulo 8 hay unos hermosos versículos que los voy a leer porque realmente muestran la bendición de la victoria del cristiano frente a todas las cosas. Dice el apóstol Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada?
Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué maravilloso! Aquí Pablo creo que aborda un montón de separadores, ¿no?, que nos podrían separar del amor de Dios, pero no hay absolutamente nada, porque en todas estas cosas el Señor nos da la victoria. Dios nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que podemos realmente marchar victoriosos en esta vida. Sí va a haber luchas, sí va a haber conflictos, sí va a haber problemas, sí va a haber dificultades y vamos a atravesar momentos de adversidad, pero en todas estas cosas el Señor nos dará la victoria para la gloria de su nombre. De tal manera que tenemos que confiar plenamente en el Señor. Si no confiamos en el Señor, seguramente esto no se va a dar en nuestra vida como una experiencia, como una realidad. Pero cuando estamos en el Señor y Él está en nosotros, podemos gozar de esta plena bendición. La última cosa que quisiera señalar es que Jesucristo es el camino hacia arriba. Es una forma de expresión, pero que realmente la tenemos en la Biblia y la quisiera mencionar en forma especial. Jesús es el camino hacia arriba porque Él es de arriba. Miren, en Juan 8:23, Jesús les dijo: vosotros sois de abajo, le dijo a los que lo rodeaban, a los que lo enfrentaban, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Jesús dijo que ahora como cristianos, si bien estamos en el mundo, ya no somos del mundo, como Él no es del mundo. Y esto es algo importante para nosotros. En Juan 17, 14 al 16, estas palabras de Jesús fueron importantísimas. Orando al Padre, dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, hablando de los discípulos y de los que creen en Él, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y vuelve a decir: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Qué hermoso esto, ¿no? Y alguno dirá: bueno, pero estamos en el mundo, pero ahora nuestra filiación está en el cielo. Nuestra ciudadanía está en el cielo, dice la palabra del Señor. Nuestra vida eterna y gloriosa está esperándonos allí en la presencia del Padre y en la gloria. De tal manera que, si bien estamos aún en este cuerpo, en la carne, en el mundo, sin embargo, ahora somos del Señor, ahora pertenecemos a Él. Miren, el apóstol Pablo dijo otras palabras que son también muy importantes y creo que son dignas de leerlas porque viene tan al caso. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, habla de la resurrección del espiritual. Hemos conocido al Señor, estábamos muertos en pecados y hemos resucitado a una nueva vida espiritual y gloriosa con el Señor. Si habéis resucitado, habéis tenido la experiencia de nacer de nuevo y resucitar, buscad las cosas de arriba, dice la palabra. Mire, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Qué le parece? Entonces es importante que Jesucristo es el camino hacia arriba. Él nos ha marcado el camino, Él nos está esperando y un día nos vendrá a buscar para podernos llevar allí arriba para participar de su gloria por toda la eternidad. Que el Señor nos ayude para que podamos comprender la importancia. ¿Vieron cuántas cosas relacionadas con lo que significa que Jesús sea el camino? Y que podamos realmente abrir nuestros corazones y que podamos permitir que esta gracia del Señor pueda obrar en nuestra vida. Yo quisiera ayudarles ahora en una oración. Si hay quienes realmente están escuchando la palabra y desean aceptar al Señor con todo su corazón, recibirlo como su Salvador personal, creer que Jesucristo es el único
camino que conduce a la salvación, a la libertad, a la victoria y a la vida que el Señor nos tiene reservada allí en los cielos, yo solamente puedo orar para que usted pueda en este momento realmente recibir esta ayuda espiritual y poder conectarse con el Señor y recibir esta nueva vida que el Señor tiene para usted. Todos unidos vamos a estar haciendo la oración. Señor, te doy gracias por este momento que hemos compartido tu divina palabra. Pedimos que tú obres, Señor. Hay muchos hermanos, pero también personas que quizás aún no te han recibido. Señor, pedimos que los bendigas, que toque los corazones, Señor, y que se pueda manifestar en una actitud de fe, de creer que realmente tú eres el camino y que eres la verdad y que eres la vida. Señor, ayúdanos, porque sin ti nadie podrá llegar a la presencia de Dios y gozar de la salvación. Padre, obra con poder en los corazones, en las vidas de las personas que en este momento están tomando esta decisión, que es la más importante de nuestra vida. En el nombre de Jesucristo lo pedimos, para gloria de su nombre. Amén. Gracias, Señor amado. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Que el Señor los esté bendiciendo ricamente. Recordamos que todos los días, a las 10 de la noche, estamos terminando las jornadas, estamos mirando la palabra de Dios, meditando en ella y buscando la bendición de Dios para terminar el día. Que Dios los bendiga ricamente.